Se conoció un informe vinculado con la nutrición de los chicos, sobre todo, bueno, los que están bajo la línea de pobreza, naturalmente, que tienen una alimentación paupérrima, porque estamos hablando solo de harinas, de falta de proteínas, de alimentos frescos, de frutas, de verduras, de carne. Vamos a hablar con Fiorella Vitelli, que es nutricionista. Fío, ¿cómo estás? Débora y Marina, te saludamos. ¿Cómo andan, chicas? Gracias por No, a poner este vos, tema arriba gracias de a la vos. mesa, que es tan importante. Bueno, ¿qué pasa con un chico que no recibe más que harinas, bueno, procesados y que no está ingiriendo proteínas, la carne fundamentalmente en niños menores, bueno, las frutas, las verduras? Principalmente tienen un impacto en el neurodesarrollo que es muy difícil de recuperar. El informe demuestra que los más impactados incluso son los menores de 2 años, o sea, es una etapa en la que el cerebro está desarrollándose de manera permanente y muy grande, digamos, es como ahí la expansión más grande de todas. Después la segunda etapa es entre los 5 hasta los 5 años, ¿no? Y nos encontramos con una malnutrición que tiene un impacto en el neurodesarrollo casi irrecuperable, pero también en la inmunidad, ¿no? Claro. Como hay, como tiene muchísimas aristas, desde lo biológico, por supuesto, también podemos encontrar déficit de crecimiento. Cuando encontramos en un menor, en un niño, una talla disminuida, ya ahí tenemos una detección de una desnutrición crónica que habla de cosas irrecuperables. Claro, ahora Entonces, acá, sí. Fiorella pensaba que es obvio que la principal limitante tiene que ver con las restricciones presupuestarias, con que el dinero no alcanza, con que se ajustan los presupuestos familiares, con que las harinas son más baratas. Por supuesto que este es el factor clave. Y me imagino también, y contame vos qué ves, que también hay un tema de concientización o de educación alimentaria sobre el que se podría trabajar más y mejor, porque no sé si en todos los casos comer bien es tanto más caro. Exactamente, y ahí es como dimos en la tecla y este es el mensaje que me parece súper interesante que dejemos. En este caso estamos hablando de una población de 40.000 personas que se seleccionaron de comedores, digamos, de asistencia alimentaria, ¿no? Que reciben Sí. bolsones de asistencia alimentaria que tienen cualquier cantidad de productos que únicamente pueden llegar a la ingesta energética, pero no tienen nada que ver con una buena alimentación y con una buena nutrición. Entonces ahí es donde está el punto. Me parece que les falta a todas las políticas públicas que estamos poniendo, a todas las personas que toman decisiones políticas en el país, porque esto habla de muchas provincias que atraviesan a todo el país, mismo a los referentes de los barrios, a las personas que cocinan. Nos falta educación alimentaria. En una etapa, cuando antes de salir la tarjeta alimentar, tuve la posibilidad de juntarme uno a uno con Arroyo cuando era ministro Sí, de de desarrollo Desarrollo social. y no tuve la posibilidad de llegar a proponerle o sea, tuve la posibilidad de proponerlo, pero no fue aceptada la propuesta de educar a aquellas personas que iban a estar recibiendo la tarjeta, porque lógicamente no sabemos qué hacer. Mismo hoy falta educación alimentaria en los profesionales de salud en general. Fíjate que hay un aumento del 2019 del 5% de esta malnutrición, y es porque en pandemia suena lógico que se haya dejado a un lado la nutrición, porque nadie conoce el impacto que esto tiene en el neurodesarrollo y en la inmunidad. ¿Cuántas personas saben que podemos manejar nuestra inmunidad y nuestras capacidades cognitivas o el desarrollo de los chicos a través de los alimentos? Sí, no, Digo, a lo mejor, lo que sabemos, Fío, es que un niño malnutrido es un niño que no va a tener las mismas posibilidades que otro que estuvo bien no, alimentado. Posibilidades, vos hablabas de las defensas, ¿no? De salud, pero también posibilidades de desarrollo del neurodesarrollo. económico, de inserción en la sociedad. Yo, y ahí te relevo de la opinión política, pero justo esta mañana escuché las declaraciones de la ministra de Desarrollo Social, de Victoria Tolosa Paz, congratulándose de que ya había preparado los bolsones de comida para, bueno, este fin de año para todos aquellos que reciben la ayuda del Estado. Y decía, no detalló, pero decía todos secos, ¿no? Bolsones de comida, alimentos secos. Yo digo, ¿y ahí Sí, pero déjame adivinar. dónde está Seguro no la menciona proteína? una ¿Dónde está la legumbre. fruta? ¿Dónde está la Claro, verdura? ¿Dónde claro. está la alimentación adecuada? Porque sí, está bien, para Pero que mismo en nadie le los falte, secos. dijo, bueno, sí, que se llenen la panza, pero eso no resolvemos el problema. No, acá tenemos un alimento real específico que no aparece nunca en ningún lado. No sé cuál es el inconveniente. No tiene mucha prensa porque no es conveniente, digamos, pero
La verdad es que las legumbres Sí, son claro. un alimento que se triplican en tamaño, que tienen un gran aporte de proteínas, que aportan fibras, que le alimentan al intestino, las bacterias del intestino que impactan en el neurodesarrollo, que no aparecen en los bolsones casi. Cuando implementamos, y lo hablo, digamos, en primera persona también porque estaba perteneciendo a una sociedad civil que lo impulsaba, la ley de etiquetado frontal en gran medida tenía la propuesta de limitar los productos que se metían dentro de los bolsones asistenciales y también en las escuelas, ¿no? Públicas y demás, como que usaban las escuelas, porque aquel producto que estuviese sellado con exceso de azúcares, de sodio, no De podía grasa, entrar. sí. Entonces Sí, los chicos yo me no acuerdo, podían Fío, vos consumir. sos muy chica, pero creo que fue en el comienzo de los 2000. Chiche Dual había tenido una iniciativa cuando estaba trabajando en la provincia de Buenos Aires, con las manzaneras, etcétera, que era la super sopa, me acuerdo, pero Ah, que sí. en ese momento todavía no se hablaba mucho de la soja. Sí, claro. Pero bueno, ella Claro, hablaba de la qué posibilidad mejor. de, bueno, alimentar realmente a aquellas personas que necesitan la asistencia del Estado con esto que a lo mejor era de más fácil preparación y acceso que tener que ir a comprar la fruta, la verdura, la Sí. proteína, la carne. Pero igual también requiere educación alimentaria porque el poroto de soja, por ejemplo, no sé si es tan fácil de cocinar o estamos tan habituados. Lo mismo las No estamos legumbres, ¿viste? habituados, Sí, no pero es un problema de son muy dificultades de hábito, es versátiles. verdad. No, son versátiles además. Puedes hacer preparaciones dulces o saladas, porque uno puede decir, bueno, pero los chicos no tienen aceptación por las lentejas o por los porotos, los garbanzos, no importa. Se pueden hacer panes, se pueden hacer hasta un símil brownie y es algo súper Sí, económico, un es algo que hummus puede con los estar tranquilamente. garbanzos. Sí, exactamente, o preparaciones dulces, si a los chicos tienen como otra llegada a eso y creen que eso es más fácil, es algo que se puede hacer, pero ni siquiera están dentro de los bolsones asistenciales. Entonces, ya que Victoria Tolosa Paz está diciendo, yo le digo, convóquenme, llámenme, yo colaboro Mira qué bueno. gratuitamente en el armado de los bolsones asistenciales si es necesario, pero necesitamos profesionales que sepan de la materia para poder educar a todo un país o elegir políticas públicas de salud que estén en coherencia con la nutrición, porque después es irreversible Sí, y tenemos generaciones impactadas con esto. y hablamos de los comedores y de la asistencia del Estado, pero me parece que esta problemática que describís se puede trasladar a los colegios públicos y privados también. Yo recuerdo la lucha de Cormillot por los kioscos sustentables, por ejemplo, una batalla medio perdida. Sí, que El te kios- vendieran una manzana, Claro, una una barrita, manzana, además de la galletita y todo Claro, eso. Pero claro. mismo, chicas, pensemos que cuando vamos a un hospital o a una clínica privada, cuando estamos internadas o no, mismo en los pasillos hay máquinas expendedoras de productos totalmente negativos para la salud humana. O mismo durante la internación. Aparecen con bandejas que uno dice, acá falta de educación alimentaria. Acá en las concesiones alimentarias de Eso. estos establecimientos necesitamos regulaciones claras que impacten a favor de la salud. ¿Y por Seguro. Falta dónde de educación, empezamos, sin Fiorella? duda. ¿Cuáles serían tus tips para mejorar esto, ¿no? Más allá de la educación que uno supone son procesos largos, pero ¿por dónde arrancamos? Estemos en el rol que estemos, en el lugar, en el espacio que ocupemos, tenemos que saber que hay 5 o 6 grupos de alimentos que no pueden faltar en la alimentación humana, porque tiene que ver con cadena alimentaria. O sea, la naturaleza siendo mucho más grande que nosotros, ¿no? Frutas no pueden faltar, vegetales no pueden faltar, cereales pero integrales, no solo harinas blancas, ¿no? Como integrales, mucho más yendo por la parte de la fibra, legumbres y después toda la parte de grasas saludables. Tiene que haber aceites de buena calidad, tiene que haber frutos secos. No digo que tenga que estar todo, digo, por lo menos tiene que haber algo. Si se puede, o la época de palta, ir por la palta también. Y después los alimentos de origen animal, pero no una hamburguesa, una salchicha, no Claro, claro. procesados, ¿no? Como un trozo de carne, un huevo, eso es lo Huevo, importante. huevo. Y optativo también, que se sepa que no es que si no está eso, porque económicamente no es posible de incluir en los programas, no podemos, ok, lo podemos reemplazar con los cereales integrales y las legumbres. Eso es una posibilidad también. Entonces, entendamos que es cuestión de saber mezclar los alimentos, pero que esos 5 o 6 grupos no pueden faltar en la alimentación humana. Fiorella, gracias por estar con A nosotras hoy. ustedes. Es Fiorenza Placer. Vitelli, es Muchas nutricionista. gracias. Y son cifras muy tristes, ¿no? Porque hablan del desarrollo futuro de la Argentina. Cuando vos tenés un crecimiento de la malnutrición infantil, como detectó este informe, tenés a futuro una hipoteca, ¿no? De Sin un duda. enorme sector de la población que no va a llegar al desarrollo pleno y ese es un problema muy grande. Claro que sí. Bueno, ya están